Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 6. Clase 102. Apocalipsis. Capítulo 6. Versículo 11. Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Fueron puestos debajo del altar. Aunque espiritualmente no tenían la estatura del Señor Jesús para sobrellevar con mayor amor todo lo que habían padecido, se mantuvieron predicando el Evangelio hasta el final y murieron asesinados por su causa. Por tanto, eran integrantes de la familia celestial. Sin embargo, como suele ocurrir cuando se quiere establecer una comparación entre un padre y su hijo, algunos dicen que no se parecen en nada, mientras que otros expresan lo siguiente: sin duda, es hijo de su padre, actúa y habla de la misma manera. En el caso de los creyentes que fueron puestos debajo del altar, se podría tomar como referencia el primer ejemplo. No se parece en nada a su padre o muy poco, porque aunque tuvieron la posibilidad de entrar en el cielo, no fueron colocados en un lugar donde el Padre manifestara que estaba orgulloso de sus hijos. En consecuencia, se les tuvieron que entregar vestiduras blancas. No estaban santificados. Les faltaba profundidad en el conocimiento del amor del Padre Celestial, ya que entraron en el cielo pidiendo venganza por la sangre que les hicieron derramar. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Se le dieron vestiduras blancas. La frase túnica blanca se repite varias veces en el Apocalipsis y se refiere a las ropas de justicia. El color blanco denota santidad. ¿Qué significa esta túnica? Dignidad, pues supieron representar al Padre Celestial ante los hombres de la tierra, obedecieron sus mandamientos e hicieron su voluntad. Por tanto, cuando son trasladados al cielo, necesitan recibir un cuerpo celestial, identificado con una túnica blanca que les permite andar junto a Jesús. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La falta de estas vestiduras blancas revela la impureza que tenían, que denota falta de crecimiento espiritual e inmadurez. Aunque no es lo más gratificante para el Padre Celestial, es normal que un creyente entre al cielo sin estar completamente perfeccionado. Por ese motivo, todos los salvos van a pasar por el reinado de 1000 años junto a Jesucristo para alcanzar la perfección y poder entrar definitivamente al reino eterno de gloria. Sin embargo, la falta de vestiduras blancas delata que la causa es no tener el amor inalterable que el Padre desea para todos sus hijos. La clave que revela el motivo del fracaso es que piden venganza, algo totalmente prohibido para un integrante de la familia celestial. Romanos, capítulo 12, versículos 20 y 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La consigna de la familia celestial. La consigna de la familia es no hacer nada malo a nadie, sino todo lo contrario, procurar hacer el bien delante de todos los hombres. Incluso pide que, si la relación depende de un hijo de Dios, que esté en paz con todos los hombres. Además, hay una cláusula para la familia celestial. Un hijo de Dios no puede vengarse por sí mismo de nadie, y pedirle al Padre que lo haga es como hacerlo directamente. Sin embargo, como sabe que no puede vengarse por sí mismo,
presiona al Padre Celestial para que actúe en un momento inapropiado, ya que Dios todavía puede estar esperando que se arrepientan muchos de los hombres de los que le piden venganza. Los hijos de Dios deben ser totalmente opuestos a los del mundo. Tendrían que poder hacer cosas y soportar otras que para quienes no tienen relación con Dios son imposibles. En consecuencia, la marca de la familia celestial consiste en dar de comer y beber al enemigo en el caso que tenga hambre o sed. Es decir, seguir dándole la palabra de Dios para alimentar su espíritu o aconsejarlo por medio del Espíritu Santo para que progrese, aunque persevere en obrar mal. Eso certifica verdaderamente que Jesús gobierna su corazón y que es un hijo de Dios. En el relato de Juan se va a notar que cuando mueren, los que proceden de esa manera son puestos delante del altar. El Padre Celestial está orgulloso de recibirlos y quiere que todos los que están en el cielo se enteren de que son sus hijos. Estos no necesitan que les entreguen vestiduras blancas, ya las traen puestas. Los hijos de Dios están llamados a ser pacificadores y deben intentar conectar los espíritus de los hombres con el del Padre Celestial hasta el último momento. No pueden caer en el engaño de Satanás de pagar el mal con el mal, sino que deben perseverar en obrar bien. Lucas, capítulo 23, versículos 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús es el ejemplo perfecto de la manifestación del Padre Celestial a través de la vida de un hombre. Incluso agonizando en la cruz, con su último aliento, seguía perdonando los pecados y salvando almas. Él nunca pagó el mal con el mal. De hecho, ni siquiera con los que lo estaban crucificando y se burlaban de él. Al contrario, siempre mantenía una postura pacífica y prestaba atención a las respuestas de los hombres respecto al mensaje que les venía a dar. Y, si lo aceptaban de corazón, los conectaba enseguida con el reino de su Padre. Este ladrón se arrepintió de sus maldades poco antes de morir y el Señor lo perdonó y le prometió que desde ese momento estaría con él en el paraíso. Entonces, todos estos desconocimientos acerca del amor del Creador por sus criaturas son los que revelan la falta de entendimiento de aquellos que entraron en el cielo pidiendo venganza. Eran sus hijos, pero no lo honraban con sus vidas ni le dejaban marcar la diferencia. Se les dijo que descansaran todavía un tiempo. Esa es otra característica de los que entraron de la tribulación, que demuestra la falta de intimidad con el Padre Celestial. La carencia de la palabra en el corazón tiene a los hijos de Dios sin reposo. Cuando la palabra de Dios se revela y se guarda en el corazón, se le da libertad de acción al Señor. Y entonces viene el descanso sobre el creyente, porque sabe que si el Señor actúa a su favor, la victoria está asegurada. Los creyentes viven impacientes, inseguros y con temor por no meditar en la palabra de Dios y por no conocer la voluntad del Padre Celestial. Cuando la palabra se adueña del corazón de su Hijo, el reposo es inmediato. No importa la tormenta que se pueda encontrar, pues sabe que detrás de las nubes sigue estando el sol. Así sucede con todos los que viven con fe en las promesas divinas. Aunque se enfrenten a situaciones adversas o conflictivas, saben que el Señor está con ellos para ayudarlos. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 40. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba
en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué no tienen reposo para descansar? Esa era la clave que siempre mantenía al Señor Jesús en reposo. Por eso podía dormir tranquilamente en medio de las tormentas, en circunstancias en las que los hombres que no tienen una correcta comunión con Dios, porque no meditan en las directrices que les da el Padre Celestial, tienen miedo de morir. Cuando Jesús tenía seguridad de lo que su Padre le indicaba, su espíritu reposaba automáticamente, porque cuando Él da una directiva, no hay tormenta que pueda impedir que la barca llegue a la otra orilla. En consecuencia, los discípulos cayeron en la desesperación y pensaron que se iban a morir, cuando deberían haber mantenido la misma tranquilidad que Jesús, ya que habían recibido las mismas indicaciones del cielo. Jesús les preguntó: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esto significa porque no tienen reposo, si el Padre ya les dio la palabra para que descansaran. ¿Qué pasó con su fe? ¿Por qué no tienen la misma tranquilidad que yo? ¿Por qué dejaron que el diablo les robara la promesa divina? Esa es la clase de cosas que debilitan la fe de los creyentes. No meditan en la palabra, no obedecen las directrices divinas y por tanto no conocen la voluntad del Padre Celestial. Por eso viven como cualquier hombre del mundo y no pueden tener reposo. El hecho de haber llegado al cielo es la mejor señal para terminar con la fatiga espiritual, porque ya no está la presencia del dragón, de los ángeles caídos, ni de los demonios. No hay ningún motivo para que no puedan descansar. El hecho de que se les mandase a descansar se debía a que todavía faltaba un tiempo para que el Señor regresara por su novia. El anticristo se tiene que proclamar Dios. Todavía era necesario que el anticristo se proclamara Dios, se sentara en el templo haciéndose pasar por Dios y que ese evento blasfemo provocara la última y más violenta persecución contra los verdaderos creyentes, los israelitas, y todos aquellos que anhelan vivir la eternidad en el cielo con el Señor Jesús. La condición para mandarlos a descansar era que esperaran, ya que todavía quedarían los 3 años y medio de la gran tribulación, tiempo en el que muchos de sus compañeros y hermanos también serían asesinados. Aún faltaba un número de creyentes por completar, los predestinados desde antes de la fundación del mundo, los escogidos en la mente de Dios para ser salvos cuando determinó crear el universo. Estos son los que con su libre albedrío decidieron aceptar a Jesús para formar parte de su reino eterno. El tiempo se está aproximando a su etapa final, en la que se elegirá a los salvos que entrarán en el milenio con Jesús. Efesios, capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En la mayoría de los casos, quienes se nieguen a recibir la marca del gobierno de la bestia serán decapitados. Mateo, capítulo 10, versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Por tanto, mediante la apertura del 5º sello, comenzará el tiempo de la 7ª semana, cuando surja el hijo de perdición y se manifieste primeramente como un hombre pacificador, capaz de quitar el caos mundial e implementar nuevamente la paz. Los creyentes lo identificarán y anunciarán que es el anticristo. Durante los primeros 3 años y medio, muchos serán asesinados en la persecución por aquellos que decidieron aceptar los engaños del anticristo y, por tanto, entregarán a la muerte incluso a sus familiares.
La gran mayoría entrará en el cielo pidiendo venganza de sus asesinos, porque le reclaman al que está sentado en el trono que derramaron su sangre. Por ese motivo, después de la muerte corpórea, al llegar al cielo, son puestos bajo el altar. Sin embargo, los que entran en la segunda parte de la gran tribulación sentirán que morir por el Señor Jesús es un verdadero privilegio y entrarán en el cielo clamando a gran voz: la salvación le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Este segundo grupo de hijos de Dios tenía un nivel espiritual más elevado que el primero. En consecuencia, no pidieron venganza por la sangre derramada, ya que consideraban que en sus cuerpos tenían la de Jesús. Por su comportamiento, agradaron el corazón del Padre y fueron puestos delante del trono. No pidieron venganza. Sabían que Dios es uno y que es a Él a quien le corresponde decidir qué hacer con los malvados. Su responsabilidad era tener misericordia y esperar el día del justo juicio para conocer la decisión del Creador. La etapa de los salvos, que van a ser sacrificados durante los 7 años de tribulación, termina con la resurrección de Moisés y Elías, cuando oyen una gran voz del cielo que les ordena subir. Al terminar la contienda de estos dos testigos con el reino de las tinieblas, el dragón, la bestia y el falso profeta incitarán a los reyes de la tierra a reunirse en el valle de Megido para la batalla de Armagedón. Un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo es un poco? La respuesta está vinculada al momento en que se complete el número de santos que entrarán en el cielo. Nadie en la tierra sabe cuántos santos habrá, porque Juan nos dice que vio una gran multitud que nadie podía contar. Solo Dios conoce el número total de sus elegidos. En consecuencia, ese poco de tiempo se refiere aproximadamente al de la gran tribulación, cerca de 3 años y medio, hasta que se complete el número de los bienaventurados que vivirán eternamente en el cielo. Cuanto más se acerca al final de los tiempos, más se enfurece Satanás contra los hijos e hijas de Dios. Sabe que le queda poco tiempo y que su fin se acerca rápidamente. Ataca a los santos en la tierra e incluso mata a muchos de ellos mientras Dios le permite hacerlo. Sin embargo, cuando la paciencia de Dios llega a su fin y se llena la copa de su ira, se aproxima el tiempo del juicio final, en el que todos los malos serán lanzados al lago de fuego.